muy buenas tardes. Este lunes estamos muy contentos de saludarles desde este espacio de Estudio Verde y me siento pues feliz, como todos los lunes, porque dicen, ay, siempre te sientes feliz, y yo siempre me siento feliz, ¿no? De tener tres invitados, hoy tenemos tres invitados especiales para hablar de este tema del miedo a la resiliencia sobre el huracán Otis, un tema que pues ha traído muchas preguntas, muchas dudas, muchos miedos, muchos temores, pero también muchas tomas de precauciones, mucho concientizar, muchos conceptos en sí. Y tengo a tres personajes aquí muy interesantes. Voy a empezar a hablarles un poquito sobre Cari. Bienvenida, Cari. Saulen, bienvenido. Y el maestro Eduardo, pero de cariño, Lalo. Gordito come conchas. Lalo, el gordito come conchas. Entonces voy a leer un poquito sobre quién es Cari. Cari Quiñones Tapia. Ella es licenciada en psicóloga por la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente está estudiando una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual en salud mental y familias. Tiene 2 diplomados, uno en terapia cognitivo-conductual en salud mental por el Instituto de Terapias Cognitivo-Conductual de Acapulco. Parece un trabalenguas, pero así es. Y tiene otro diplomado en participación en el primer encuentro internacional de salud mental en confinamiento por el Instituto de Neurociencias y Psicología NeuroCIX-MX de la Ciudad de México. Además de ello, pues ha trabajado como promotora del programa estatal Vamos por la Patria en el estado de Guerrero, en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia en coordinación con el gobierno municipal, también en la instancia de la mujer, asesoría y acompañamiento en las actividades, proyectos, ciudadanía y gobierno del municipio de Huitzuco de los Figueroa. Entre eso y muchas cosas más. Ahora voy a leerles un poquito sobre quién es Saulen Justino Jacinto Román. Saulen es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha tenido un gran reconocimiento como mérito estatal juvenil en Guerrero, en categoría Protección al Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es presentador del programa RTG, del programa Por el Planeta, en Radio y Televisión de Guerrero. Es director de la Organización Ambiental e impulsor de la Escuela de Formación Ambiental en la Comunidad de la Venta Guerrero. También desarrolla sus proyectos de adaptación al cambio climático en comunidades costeras y de Guerrero y Domingo por el Futuro del Mar. Y bueno, es el que encabeza esta organización de Vatos del Mar, su logo. Y además, bueno, entre otras cosas, y bueno, después les damos una sorpresa, ¿verdad, Saúl? No decir todo. Y ahora, ¿quién es Eduardo Mendoza Almazán? Él es técnico químico, laboratorista industrial por el Centro de Bachilleratos del Tecnológico de México. Del Estado de México. Del Estado de México. Es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en epidemiología por el CIET de la UADO. También ha participado en diferentes congresos. Es miembro de la Salud Mexicana de Salud Pública, miembro de la Red Toxicológica Nacional e Internacional y es miembro de la Sociedad Herpetológica Mexicana. Organizador de la 11ª Reunión Nacional de Herpetología, Sociedad de Herpetología Nacional. También organizador ¿de dónde? Del SON, es un congreso internacional. Ok. Bueno, entre otras cosas más, pero pues para no echarnos una hora leyendo el currículum, son unas personas pues muy trabajadoras. Yo creo que muchas de las personas que están viéndonos, pues saludarlos también a todos y a todas que nos están viendo de diferentes escuelas, invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify, en TikTok próximamente y en Facebook. Bueno, apenas se van conectando, pero bueno, vamos a darle continuidad a esto que es del miedo a la resiliencia. Y quiero empezar con el biólogo experto, aquí con Lalo, que nos hables un poquito, Lalo, de qué son los huracanes. Bueno, ahora sí, en términos coloquiales, ¿no? Como sí, siempre sí. decimos, pues es un fenómeno meteorológico, ¿no? Pero ¿qué implica ese fenómeno meteorológico? Pues en pocas palabras es como un remolino gigante
que se alimenta de ciertas características que hay dentro de nuestra atmósfera, ¿no? Tiene que ver la presión atmosférica, tiene que ver el calor. A veces es un poco contradictorio decir cómo el calor puede enfriar, ¿no? O viceversa, el frío cómo puede calentar. Entonces, en este caso, pues los huracanes son alimentados pues por las altas temperaturas, la humedad que generan, y pues las corrientes descendentes y ascendentes se cruzan y hacen una especie de remolino, la cual pues puede venir acompañada de lluvia y fuertes vientos, ¿no? En pocas palabras sería eso, un huracán. Okay. ¿Y cuál es la función de estos huracanes? Bueno, ahorita todo el mundo sataniza a Otis, sataniza los huracanes, las tormentas, pero pues créanme que es de una cuestión muy importante en el planeta. ¿Por qué? Porque en términos coloquiales es como un aire acondicionado para el planeta. Lo enfría cuando las temperaturas están sobrepasando los niveles idóneos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que mantiene el equilibrio en el ambiente, ¿no? Esa es su principal función de un huracán, ¿no? Y obviamente, pues, los términos, las partes negativas hacia nosotros, pues es lo que vemos, ¿no? Que destrucción, pues, aunque es una palabra fuerte, pues es decesos o muerte, pero no crean que nada más nos pasa a nosotros, ¿no? Simplemente también le pasa a todo lo que habita dentro del área que llega por acá. Sí, no, porque aquí en Acapulco, pues yo creo que todos pensamos en las vidas, ¿no? En los seres humanos, sobre todo. Bueno, en las vidas, pero hay mucho más allá de, como dices tú, que nos pasa a nosotros, a los seres humanos. Sí, es verdad, o sea, sí duele, ¿no? Perder a alguien. Yo agradezco a Dios que no perdí a nadie, pero pues mucha gente realmente está lastimada y pues lo ve como lo peor, ¿no? Y el miedo que sentimos esa noche, híjole, yo creo que pues también es una parte difícil, ¿no? Que ya después Cari nos hablará un poquito de eso, ¿no? De cómo sobrellevar esto. Pero Lalo, por ejemplo, ¿cuál es lo bueno y lo malo? O sea, bueno, acabas de decir un poquito, ¿nos quieres pues bueno, un poquito más esto? Así para los que se acaban de conectar, pues lo malo es esa parte, ¿no? Destrucción hacia nuestras viviendas, hacia carreteras, incluso podemos hablar de destrucción de maizales, ¿no? Que tenemos mucho aquí en Guerrero, todo el mundo, o la mayoría de las personas, muchas se dedican también a la agricultura. Esa es como que la parte negativa, ¿no? Pero, ¿cuál es la parte positiva para nosotros? ¿Qué pasa? Si no llueve o no se generan estas cosas, pues los humedales no se vuelven a cargar de energía, de agua, perdón. ¿Y qué pasa si no hay agua en los humedales? Pues los servicios de escasez van a escasear el agua, ¿no? Al final de cuentas. Pero entonces por eso nos beneficiamos de eso, de la naturaleza, ¿no? ¿De qué más nos podemos beneficiar de ellos? ¿Alguien del público, de aquí de los que estamos, saben qué pasó, o bueno, si lo pudieron darse cuenta, qué pasó antes de la canícula? ¿Todo el mundo sabe qué es la canícula, para empezar? Bueno, si no saben, ahí en el público. A ver, ahí en el público, por si alguien quiere comentar algo, pues ahí. ¿Sí saben qué es la canícula? Bueno, le llamamos a los días más calientes, ¿no? Del año. Son los 40 días más cálidos. Pero ¿qué pasó antes de esa canícula este año que acaba de culminar? ¿No tembló? No. Bueno, sí tembló, ¿no? Siempre tiembla aquí. Siempre tiembla. Pero sí se acuerdan que antes de la canícula hubo como un mes, más o menos, de temperaturas mucho más altas que las que tuvo la canícula. Que todo el mundo se sacaba memes de que hay el sol y aquí te voy a agarrar otra vez y descansa, cosas así. Entonces, ¿qué pasó? Venía tanta carga de calor que eso fue lo que empezó a alimentar la tormenta, porque obviamente los huracanes siempre se empiezan a formar como depresión tropical, después llega una tormenta y después huracán 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero era tanta la calidez que había en Acapulco, hablando de clima, pues que por eso se alimentó se llenó de energía, ¿no? Y pero ¿qué hizo? Refrescó. Así es. Todos nos moríamos de calor en ese entonces, ¿no? Sí, lo que dice aquí la maestra Francisca, dice que hubo mucho calor. No sé. Sí, esas olas de calor estuvieron muy constantes. Fatales. Previas a canícula. Ajá, entonces a veces no interpretamos esas partes, ¿no? O sea, no sabemos por qué pasó, pero sí sabemos inconscientemente esta parte, ¿no? Y pues
¿qué pasa? O sea, también hay parte negativa y parte positiva en la cuestión de vida silvestre, ¿no? ¿Qué pasa? Vemos pues, tiraderos de árboles, también tuvo que haber muerte en los animales, obviamente, también está esa parte negativa, algunos se los llevó, otros pues, los mató porque cayeron rocas, los enterró, pero también hay otros que son más persuasivos, que saben que cuando empieza a cambiar el clima, pues es hora de refugiarse o irse más lejos y irse a otra parte. Entonces esa es como la parte negativa, pero si ustedes ven el tiradero de árboles en el cerro, o sea, hay muchos troncos, todo eso, ¿qué está generando? Está generando más escondites para ciertos organismos, háblese de lagartijas, háblese de insectos que necesitan estar bajo, que no están directamente a los rayos del sol. Entonces eso está generando como otra vez que se vuelva a regenerar y van a empezar a regenerar la tierra. Sabemos que es una simbiosis entre hongos, suelo, insectos, que empieza a crecer otra vez la vegetación. Entonces siempre, por eso a veces en la parte biológica hablamos de vegetación secundaria, primaria, ¿no? Entonces debemos de saber cómo se empieza ahí a otra vez regular nuestro ambiente, ¿no? Sí, y por ejemplo, Lalo, hay muchas preguntas, ¿no? Que murieron muchos animales, ¿no? O sea, sí es cierto, sí hubo mucha pérdida, flora y fauna, pero hace rato comentabas algo de las aves. Quizá algunos lo sepamos, algunos no. No sé si quieras enfatizar un poco más en eso, para que escuchen. Ajá, hay varios organismos que son más persuasivos, que tienen otro tipo de, ¿cómo se puede decir? Como de sentidos más desarrollados. Entonces ellos, con base en el cambio de clima, como no tienen un refugio como nosotros de tener una casa, algo estable, por así decirlo, ellos cuando sienten esa parte lo que hacen es como que huir a otros lados más alejados, mientras pasa todo el desorden que se va a hacer, ¿no? Yo lo he visto en mi casa atrás está como un terreno baldío que cuando llueve se hace como una laguna. Sí, obviamente había nidos ahí, porque yo me asomo luego y hay nidos de aves, obviamente los nidos pues, han de haber perdido, los padres han de haber salido por otro lado, pero ahorita ya están regresando, incluso están regresando otras especies. A veces, les vuelvo a repetir, es muy ruda la palabra, ¿no? De muerte, pero también la muerte trae vida, ¿no? Si lo vemos así. Por ejemplo, allá se llenó de agua, esa parte, hablando específicamente, ¿y qué pasa? Ahora hay muchas ranas, y las ranas, pues también tenemos que ver que son controladores biológicos. Voy a salir a lo mejor tanto del tema, pero ¿qué está pasando ahorita? Sabemos que hay muchos casos de dengue. Y las ranas se alimentan desde larvas, se empiezan a alimentar de las larvas de mosco, ¿no? Entonces también empiezan a surgir otros organismos que nos ayudan también a otra vez empezar el equilibrio, ¿no? Entonces es esa parte, los pros y los contras, ¿no? Que sí los mata, pero vuelven a salir otras especies o ellos mismos se vuelven igual que nosotros, ¿no? Lamentablemente pues tiene que pasar eso a veces, ¿no? Y les vuelvo a repetir, nosotros no tenemos un control como especie, pues no tenemos un control, ¿cómo se puede decir? Biológico, ¿no? De decir hasta aquí, y algunas especies sí saben, ¿no? De decir hasta aquí llega mi reproducción y ya, ¿no? Y sí, nosotros no, aquí estamos constantemente creciendo, y pues es que ahora nos quejamos de algunas cosas. Así es. Ya ven, porque es importante escuchar a los especialistas. Sí, así es. Bueno, voy a dar continuidad con Sauler. ¿Qué fue lo que más? Algo nada más importante. Esa es una frase que le dije a mi a veces no se me olvida. Se me va a olvidar y te íbamos a recordar. Pero es importante decirlo porque el día que nosotros lleguemos a entender eso, vamos a vivir en mayor armonía con el ambiente y con los otros organismos. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos que somos una especie más en la vida, en el ambiente. Nosotros decimos los humanos y los animales, cuando nosotros también somos parte de esa filogenia o esa parte de la vida, ¿no? Entonces, el día que empecemos a entender eso, nos vamos a dejar de creer seres superiores, porque si ahorita Otis es lo que te dijo, ¿no? Tú no eres tan poderoso como somos tan vulnerables como cualquier otro organismo, sino es que más que muchos organismos que vemos, que normalmente les decimos animales. Entonces, el día que entendamos esa palabra o lo que somos aquí en el planeta, ese día vamos a empezar a vivir mejor ambientalmente. Así es, sí, para que lo reflexionen y que se queden con su reflexión. Vamos a despedir a nuestro público de Insta. Pero bueno, los invitamos a que vean todo el programa, va a estar en Facebook
y en YouTube, o lo pueden escuchar a través de Spotify. Y bueno, damos continuidad con Saulen, ¿no? Después de esta parte introductoria de la conceptualización del huracán, que es las causas, las consecuencias, los beneficios, las cosas buenas y malas. Saulen, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del huracán? Bueno, uno de los puntos que más hemos comentado con los compañeros es la rápida evolución de este huracán. De repente nos decían categoría 1 y de repente categoría 5. Ese considero que es uno de los momentos que más me llamó la atención. Y otro punto fue el despertar un día y ver la devastación que provocó un huracán de esta categoría, porque normalmente nosotros lo hemos visto en películas, o aunque ya está ocurriendo en varias partes del mundo, todavía se nos hace como muy lejano. Pero ahora que nosotros lo vivimos, porque sentimos esa fuerza, y sé que todavía esa sensación de miedo todavía no ha desaparecido, porque lo tenemos presente, va a perdurar, va a seguir todavía ahí con nosotros, pero tengo la convicción de que conforme pase el tiempo iremos aceptando e iremos entendiendo algo muy importante, que en efecto nosotros no debemos siempre estar pidiendo que todo gire a nuestro alrededor, porque el ser humano justamente en los últimos años se ha distinguido por ser egoísta, porque todo es para nosotros, solamente valemos nosotros, pero no, señores, allá afuera también valen los árboles, también vale la fauna, y ahorita nos hemos dado cuenta, así muy rápidamente, la función que tienen los árboles. Nos hemos dado cuenta que como a los 3-4 días de Otis la temperatura, incluso había leído por ahí que había aumentado 2 grados más, y la desesperación se veía incluso en la población de nuestro puerto. La radiación solar era tan fuerte que todos tenemos un color, miren, como este tipo, pero en esos días el bronceado era un bronceado mayor. Me preocupaba demasiado cuando veía a las personas en la calle, porque era una quemazón, como lo decimos comúnmente. Pero bueno, forma parte también de la experiencia que tiene que adquirir uno para que pueda sensibilizarse en este caso, con la naturaleza. Así es. Y tú que eres joven, bueno, también nosotros somos jóvenes, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el rol de los jóvenes en esta contingencia del huracán Otis? A ver, les pongo un ejemplo. Si ahorita, madrina, ustedes nos los llevaran a dar despensa a tantas colonias, ¿me acompañarían? Yo sé que sí. Sí, te acompañamos. A 5 colonias van, a 6 colonias van. Pero si me las digo ya 20 colonias, empinadas, subidas y bajadas, como que se nos complica un poco más, ¿no? Nos estás evidenciando que no somos tan jóvenes. Claro que lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Pero esta fuerza que tiene la juventud, híjole, ahora sí que fue una bendición en estos tiempos, porque nuestros jóvenes dieron la cara y la siguen dando todavía en poder llevar esta ayuda a las comunidades que más lo necesitan. Incluso en Reto Guaro tienen un público muy joven que de cierta forma ha estado distribuyéndose en diferentes zonas y han estado apoyando, pero también dentro de la sociedad civil organizada hay muchos grupos que han estado participando. Y bueno, el trabajo del joven es actuar, es trabajar, es difundir, que fíjense, parte de la ayuda que estuvo llegando por parte de otros influencers fue por parte de los jóvenes, porque los jóvenes empezaron a interconectar, a enviar publicaciones, a crear contenido, y esta cadenita fue creciendo. El que ya le sabe el tema del marketing se enganchó con ello y metió los tópicos importantes, medicina, ropa, agua, para cierta comunidad. El que le sabe el tema del mar se fue al mar, se metió, grabó, evidenció todo lo que estaba ocurriendo y mandó sus reportajes. Al que le sabe el tema de la educación, al que le sabe al tema de, llámese, de la viralidad, todo lo estuvieron metiendo ahí por partecitas, y de cierta forma esta cadenita nos hace entender que los jóvenes podemos y que los jóvenes tenemos la suficiente habilidad para poder poner estos temas, pues ahora sí que de un índole preocupante, en el ojo nacional y también internacional, porque lo vimos. Y entre más cosas que puede hacer la juventud, pero considero que la juventud acapulqueña, en unión con las demás regiones, hicieron un buen trabajo durante parte de esta contingencia.
¿Qué fue eso es lo que percibiste? Eso fue ¿Qué lo más que percibí. percibiste en el huracán? Otro de los aspectos es la parte emocional que nos pega, y aquí mi madrina me va a entender bien, porque nosotros que somos personas que todos los días estamos hablando del árbol, del agua, de los residuos, de la naturaleza, todos los días, esto llega un momento donde de cierta forma te pega. A mí me ocurrió que el día siguiente de Otis llegué a casa y de la impresión de este modo de sobrevivencia, crucé a la huerta sin pensar en que me podía lastimar, porque había demasiadas láminas en medio del campo y todo esto. Pero mi preocupación era ver si todavía había árboles. Evidentemente no lo sabía. Había una gran cantidad de aves que me tocó ver muertas. Me tocó incluso trozar los árboles que ya se habían derribado en casa, se tuvieron que cortar porque estaban encima de la casa y era un riesgo todavía extra. Pero la cosa no terminó ahí, porque al día siguiente me tocó venir a Playa Hasta Bandera por una cuestión familiar, pero lo que vi ese día en la Franja Arena, y a pesar, porque desde el año 2016 que he tenido la oportunidad, es como mi pasión venir a ver los primeros días de lluvia cuánta basura termina en la Franja Arena. Lo que vi en esta ocasión fue un escenario completamente desolador, devastador. Fue haber visto completamente Acapulco en la Franja Arena. Una destrucción total, parte de la avenida principal de la costera repleta entre rotoplas, láminas. En la Franja Arena había también animales muertos. Bueno, una cosa tremenda, y sin contar los saqueos. Y esta parte a nosotros nos pega mucho, porque nosotros estamos todos los días ahí hablando de estos temas ambientales, y me quiero imaginar que también a usted, señor, señora, maestros que nos escuchan, también le pegan, porque de cierta forma en los últimos años hemos desarrollado ese sentido de pertenencia y de conectar con la naturaleza. Así es. Sí, bueno, ya Lalo nos comentaba sobre la parte, a lo mejor terrestre más, ¿no? ¿Tú quisieras hacer un poquito de énfasis cómo afecta el huracán a la parte del mar? Miren, a ver, para que lo entendamos más fácil, esto forma parte de la autorregulación que tienen estos sistemas. Nosotros no podemos decir, es que el agua del huracán le hizo mal al océano. ¿Por qué? Porque recordemos que esas gotas de lluvia se forman por un proceso de evaporación, condensación, precipitación, y todo esto es un ciclo que al final del día nuevamente se vuelve a reintegrar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Evidentemente hay una alteración, sí hay una alteración al medio marino como tal momentáneamente, porque esta fuerza del viento provoca que el oleaje se salga de su límite, hay una perturbación, algunas especies que sirven como indicadores como tal de estos fenómenos, pues tienden a desplazarse cuando perciben quizá el cambio de temperatura, quizá el aumento del oleaje, como es el caso de los delfines. Algunas poblaciones de peces también se ven afectadas por el momento turbio que se vive, obviamente porque está alterado por las corrientes marinas que tienden a cambiar en ese momento. Y bueno, pero si lo vemos como en un plano general, esto también ayuda. Ahorita lo hemos estado viendo que lo que ha ayudado a que nuestra bahía se empiece a limpiar de cierta forma es el flujo de las corrientes que tenemos. Esto ha ayudado demasiado y se puede ver porque también en últimos días han estado circulando algunas imágenes en redes sociales donde se logra ver el fondo, que esto era algo muy complejo de verlo previo a Otis. Y bueno, entonces estos fenómenos lo que llegan a provocar, lejos de un perjuicio, también es un beneficio. La alteración que se provoca al medio marino viene derivado de todo lo que se genera en la parte terrestre, porque muchos de los materiales que tenemos en casa al final del día terminan en el fondo marino. Pueden parar coches, porque a mí me tocó ver 2 coches en la Franja Arena la vez que me tocó ir a ver. Me tocó también observar una estufa, por cierto, una estufa. Entonces todos estos materiales
pues fueron a parar al fondo marino. Realmente no sabemos, había leído por ahí un artículo que se estimaba que había más de 1 millón de objetos que fueron a parar, creo que más, porque la verdad esa noche literalmente fue como una licuadora todo esto y bueno, una gran cantidad de materiales. Dentro de esos materiales hay algunos que se terminan convirtiendo en se pueden tornar agresivos. Recordemos también que hubo una gran cantidad de embarcaciones que se hundieron y que las embarcaciones tienen hidrocarburos que al final del día también terminan provocando un impacto. Podría deducir que sí se requiere analizar bien, hacer bien los estudios para que se pueda acabar de sacar del fondo todo aquello que a la larga pueda provocar una afectación y nosotros tenemos que entender, familia, que sí o sí nosotros no somos más grandes que la naturaleza. La naturaleza, nos dimos cuenta ya con ese huracán, que en efecto es más grande que nosotros y tenemos que hacer las paces, ya es tiempo. Ya van 2 reflexiones, ¿no? Ir aceptando que somos una especie más, como lo dice Lalo, y pues hacer las paces con la naturaleza, ¿no? No nos creamos invencibles, porque podemos tenerlo todo, pero en realidad el huracán Otis nos enseñó que no somos nada, y que de un día para otro fue misericordioso, a lo mejor con nosotros, fue noble. Pero no lo olviden, o sea, no lo olviden, en verdad, cuando usted quiera tirar una botella, una bolsa, lo que usted quiera tirar en la calle, acuérdese de la sensación de terror que sentimos esa noche. Esa presión, esos vidrios estrellándose en las habitaciones, la fuerza del viento, la fuerza de las gotas en tu rostro, recuérdalo, porque esa es la fuerza de la naturaleza. Y nosotros no podemos subir, no vamos a decir, ay, nos vamos a ir a Francia, a Italia, a Nueva York, allá no va a pasar eso, va a pasar, porque acuérdense que forma parte de la naturaleza y nosotros no podemos escapar de ella. Así es. Bueno, antes de continuar voy a mandar saluditos para que no se nos junten, para que Cari agarre, respire profundo. Bueno, aquí Montse Reyes le contestaba a Lalo que la canícula es un cambio climático que afecta la temperatura, hay sequía y mucho calor. Saludos a la maestra Wendy, Erika Almazán, Lalín Éxito. Ay, Lalo trae su. Xochitl, Erika, Cari, saludos, la maestra Nidia, Geraldí, Sayu, la maestra Francisca, hizo una pregunta. Antes de darle paso, vamos a contestar su pregunta. ¿Qué animales terrestres resisten a los huracanes? Cuentan que las iguanas se veían hasta en la Progreso. A ver, Lalo. Bueno, podemos hablar que los reptiles son unos animales muy fuertes, porque recuerden que muchos tienen escamas, entonces esas escamas les sirven de protección, ¿no? A mí me ha tocado ver en campo animales que se caen de una altura muy grande y no les pasa nada, ¿no? O sea, más se voltean y ya se echan a correr. Entonces hay muchos, no nada más hablando de reptiles, ¿no? También hay aves que resisten pues, vientos fuertísimos que pueden volar contra ellos o seguir la misma corriente, ¿no? Entonces, para no luchar, mejor deciden volar igual que ellos, ¿no? Pero sí. Y insectos, pues también hay muchísimos, ¿no? Más que nada los queratinizados, que tienen como los escarabajos que son muy fuertes, las cucarachas también, ¿no? Que de hecho está ahí la teoría de que si cayera una bomba atómica, las únicas que sobrevivirían fueron las cucarachas. Ay, sí, y no está tan lejos, pero son feas, sabemos que dan asco, pero tienen su función, ¿no? También, ¿no? Entonces, ¿por qué salen las cucarachas? Porque tenemos mucho alimento tirado en la casa. Pero hay bastantes animales, ¿no? Hablando de todos los géneros, desde anfibios, reptiles, pues insectos, ¿no? Artrópodos de forma muy general. Ok, hay varios. Saludos a Jamie, Elvia, Geraldí. Habla sobre la vegetación. Los animales del ciclo hidrológico del agua son esenciales para recuperar los ecosistemas afectados. Sí. Saludos Michelle, Betsy, Karime, Edwin, Marisol Torres, Adolfo, Carla Salgado, Charlie Mejía, Cris Guadalupe, ya no veo, José Herra, Daniel Albarrán, Rosa Isela, Guillermo Galindo, Verónica Martínez, Luis Díaz, Lupita Saldaña desde California. Ándale, tenemos fans desde California. Internacional. Ajá. Ana Karen desde La Progreso. Nati desde Iguala. Juan Carlos desde. Ayer todavía me está todos, ¿no?
Ajá, Lenny Gómez, Marjorie, Hermes Saldaña también desde Estados Unidos. Hay un comentario fijado. ¿Y eso es como los veo? ¿Hasta arriba? Ah, bueno, ahí voy. Jesús Herrera, saludos desde Irlanda. Saludos. Ajá. Dice aquí la ilustra Mireya, Eduardo, Cari, Saulen. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el papel del aguagro en este momento post-Otis en términos de monitoreo de la sociedad y el medio ambiente? ¿Hay algún organismo que se encargue de estudiar en estos momentos la devastación en la naturaleza que ocurre con los animales de los parques? Híjole, son muchas preguntas. Sí. Pero bueno, mira, más o menos voy a contestarte, ¿no? El papel del aguagro. Investigaciones se están haciendo por su cuenta, muchos estudiantes. De hecho, quiero decirte que los que van casi, que están en el tema de, o están en el proceso de elegir el tema de tesis, se están enfocando en Otis, ¿no? Ya sea de cada quien lo que tenga, por ejemplo, Lalo es experto en algo, él se va más por la parte de la herpetología, pudiera hacer algo relacionado con cómo se hubiera afectado, yo educación ambiental sobre el Otis, Saulen también está trabajando, y cada quien le dando un enfoque, pero eso ya va a depender de diferentes centros. El aguagro, por ejemplo, en las instituciones están viendo la reconstrucción, ¿no? Y la manera, los maestros en sí, en general, de cómo poder salvar este semestre, porque si bien se perdió casi, pues 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, viendo cómo no afectar a ningún estudiante, que fue la primera instrucción del rector, el doctor Javier Saldaña, que le mandamos saludos. Ojalá que un día tenga tiempo para que venga el programa también. Entonces, esa es la parte, ¿no? Primero, cómo tratar de que todas las instituciones estén adaptadas para el nuevo semestre que inicia. Y bueno, hablas más sobre algún organismo, ¿no? ¿Qué ocurrió con los animales de los parques? Pues del parque Papagayo ya no había más que iguanas y una que otra tortuguita, ya no había ni peces, creo, ¿verdad? Que hicieron un cambio. Y ahí estaban los changuitos. Hasta donde sé, al otro día del huracán vinieron del zoológico de Chilpancingo a llevárselos. Vino gente, veterinarios de otro estado, no recuerdo el estado, quisiera decirte que de Puebla, pero no recuerdo bien si fue de Puebla, a ver cómo estaban los changuitos, porque obviamente tuvieron pues muchas alteraciones, me imagino más en el sistema nervioso, ¿no? Pero como decía Lalo, pues yo creo que entre la colita, yo lo que estaba imaginando, cómo se agarraron entre la colita y las manos, y como ellos tienen esas destrezas, entonces pues se los llevaron. Iguanas, pues a lo mejor murieron algunas, pero también, déjame decirte que he ido ahí al parque y que hay muchísimas, ¿no? Entonces... Y pues también así. aparte del parque Papagayo, para que se den una idea de cómo los animales por instinto saben cómo sobrevivir, está el club de golf, donde había muchos venados. Sí, creo que lamentablemente sí se murió 1 o 2, no recuerdo, pero todos los demás están ahí, están comiendo normalmente. De hecho a mí me tocó uno de esos días, incluso por instrucciones del doctor Javier, apoyar para llevarles alimento, ¿no? A los venados, ¿no? Porque pues, el doctor también aprecia mucho la naturaleza. Muy bien, pues a ver si ya quedó la duda. Jesús Antonio, saludos. Sócrates, Eli de Lucena, Luis Díaz, Marjorie, Yaret Vergara, saludos. Alejandra, Cassandra, Lady también, Víctor Jesús, Janet, Neisser Marcos, Leti del Valle, ay, muchos. Yasbel Quiñones, ay, saludos de parte de Victoria, saludos a la tía. Noah, saludos, Irazú, Maribel, saludos, Armand. Ay, ya nos mandaron estrellitas. Ay, ¿y eso cómo se cobra? No se dejen, chamacas, chamacos. Irazú ya nos mandó estrellitas otra vez. Eso, Ya nos Irazú. mandaron más. Un saludo especial para Irazú. Saludos a Irazú. Rigoberto, saludos. Elisa Ortiz, Tomás Hernández, Alma, saludos. Bueno, creo que se repiten. A ver, por aquí hay otra pregunta. ¿De qué manera influye el cambio en el ecosistema de Acapulco post-Otis sobre el ciclo de vida del mosco que transmite el dengue? ¿Cómo influye? Bueno, como hay más cuerpos de agua y obviamente contaminados, pues proliferan más los moscos, ¿no? Porque recuerden que los moscos no ponen el huevo directamente en el agua, lo ponen en un lugar seco. Entonces, cuando ya interactúa con la humedad o con un cuerpo de agua que se forma, es cuando ya eclosiona la larva y empieza todo el ciclo del mosco, ¿no? Por eso, de hecho, es lo que mencionaba al principio, no recuerdo si lo mencioné,
que ahorita hay muchos casos de dengue en Acapulco, ¿no? Porque entre más cuerpos de agua haya, pues más moscos van a proliferar. Por eso es importante que ustedes desde casa, con sus vecinos, con la familia, se pongan a limpiar esos puntos donde vean agua estancada. En la propia casa incluso hay que voltear las instrucciones, voltear, tapar nuevamente para que contribuyamos a que no se siga proliferando, porque sí ha habido una alza en los casos de dengue y los únicos que podemos contribuir a ello somos nosotros directamente desde casa. Y aparte de otra cuestión que debemos también entender, que volvemos a lo mismo, que tenemos que interactuar con lo que vivimos a nuestro alrededor, es, por más feo que nos parezca, no hay que matar animales. ¿Por qué? Porque hay lagartijas que se comen ya los moscos como tal, están las partes de los anfibios que se comen las larvas. Entonces, si nosotros empezamos a matar como que la parte fea que nos hace ruido, pues ya no va a haber ese equilibrio y por eso empiezan a proliferar otro tipo de animales que pueden ser de importancia médica para nosotros. Así es. Bueno, Enrique Jesús, saludos. Ya nos mandaron unas estrellitas, Betsy. Nos las vamos a repartir, ¿eh? Harry Cele, Adriana Lorenzana, Enrique Moreno, Tigo Cuevas, Dulce Areli, saludos. Paloma Chío, y creo que ya. Jorge Luis Santos, saludos. Y bueno, vamos a seguir ahora con una parte muy importante también. Cari es psicóloga, ¿no? Y platicábamos antes, los escuchaba a los compañeros preocupados también por los animales, pero sí es cierto, ¿no? O sea, esa noche muchos tuvimos miedo, muchos nos abrazamos, nos perdonamos, que si yo hubiera estado con otros, ay, te perdono, yo cuando te vi te perdono, ay, si no te perdono, ¿no? Pero tuvimos mucho miedo, ¿no? Sí, es verdad que a lo mejor muchos se prepararon, algunos otros no nos preparamos, pero todos sentimos miedo. En algún momento pensamos ya, hasta aquí quedó, ¿no? O a lo mejor, Lalo, por ejemplo, que ya sabía cómo iba a estar la magnitud, Lalo a lo mejor en un momento llegó como, híjole, ¿no? Ya no voy a ver a mi mamá, quedó en casa, ¿no? O sea, una parte saben igual, ¿no? O sea, el miedo invadió. Yo, ¿qué les puedo decir? Estaba con mi hijo y ya no sabía ni qué santo bajar, ¿no? Tuve mucho miedo. Y Cari, me gustaría que hablaras un poquito sobre los factores de la crisis emocional que alteran la salud frente a este tipo de fenómenos. Es importante, primero que nada, el poder pues darle las gracias, el poder estar aquí para mí es muy importante, ya que es importante hablar acerca de los factores de crisis que se generan a partir de este suceso. Pues bien, es importante hablar que en México 3% de las personas expuestas a huracanes, temblores, sufren un suceso traumático que se genera a partir de ese suceso. Y bien, como nosotros ya escuchamos acerca de cada uno de mis compañeros que habló lo que afecta en el medio ambiente, es también importante hablar acerca de la salud emocional, que en este caso muchas personas se vieron afectadas, pero de esta manera como las personas enfrentan o de una manera u otra logran salir de ese suceso. Nosotros dentro de la psicología abordamos diferentes trastornos. Cuando se genera un trastorno, se generan varios síntomas. Entre ellos, los síntomas se empiezan a generar un trastorno cuando ya pasan más de 6 meses y siguen presentándose. En este caso, el trastorno de estrés postraumático se genera a partir de un suceso parecido a lo que hubo, ¿no? Porque fue una magnitud muy grande. Fue un suceso que no muy fácilmente las personas van a poder olvidar. ¿Por qué? Porque este suceso es algo que queda marcado para muchas personas y es un acontecimiento que se genera a partir de pues un miedo exagerado, ¿no? A partir, yo puedo decir que al siguiente día es así como que ¿qué va a pasar, no? Porque posiblemente continúe la lluvia, posiblemente, o sea, ¿qué pasa, no? Entonces quedan secuelas, la ansiedad, el miedo, la depresión, lo que viene después, ¿no? Las personas quedan atemorizadas ante esta situación y muchas personas empiezan a generar un miedo exagerado a que posiblemente pueda llegar a ocurrir otra vez ese suceso
y inician los síntomas, ¿no? Como la pérdida de sueño, la aceleración del estado, ¿no? El estar todo el tiempo alerta, ¿no? Escuchas unas gotitas de agua y ya lo asimilas ante el acontecimiento que puede ocurrir, ¿no? Sientes el sonido de las puertas que pueden llegar a relacionarse con el suceso y las personas se ven afectadas, ¿no? El ya no querer salir, el sentirse algunas con un miedo, un pánico exagerado, ¿no? Y ante esta situación, pues muchas personas lo ven así como que algunas resilientes, ¿no? Logran salir de ese suceso a través de los acontecimientos que se han generado, como la historia de vida que puedan tener muchas personas. Es más fácil para unas que para otras. Okay. Es diferente, cada historia de vida es diferente. Algunas personas pueden decir, a mí no me dio miedo, yo lo pude asimilar súper rápido, pero no todas las personas tienen la misma capacidad, la misma historia de vida, los mismos antecedentes. Entonces, para cada persona y para cada individuo vive de una u otra forma el suceso de una manera diferente, de una manera distinta. Ok. ¿Cuáles son los síntomas que forman parte de este trastorno? Bueno, dentro de los síntomas que se generan, pues es la ansiedad, el miedo, el estrés, la depresión, factores conductuales como es la pérdida, ¿no? En este caso de querer salir, relacionarse con amigos, el estrés, la depresión, o bien la parte cognitiva, que también es importante, ¿no? Las ideas irracionales que muchas veces se ven ahí afectadas, ¿no? Ante los sucesos que se pueden generar a partir de ese suceso. Y son entre otras factores que se desencadenan, pero en la parte de las creencias que formamos a partir de ello. Okay. ¿Cuáles son las técnicas para emplear desde el enfoque de la terapia conductiva conductual? Bueno, es importante abordar porque el tema de la terapia cognitivo-conductual se puede emplear dentro del área de la psicología. Hay varios enfoques, está la parte humanista, la parte gestáltica, la parte... hay muchas corrientes y entre ellas para mí la más importante para mí es considerarla como una herramienta básica para la investigación, pues es la terapia cognitivo-conductual, porque a base de una investigación se ven realizadas investigaciones que demuestran evidencia científica, y entre ellas pues es importante la parte de un plan de intervención en el área del área de psicología. Lo que se hace es primero la elaboración de un diagnóstico para poder comprobar que la paciente, o en este caso la persona, tiene este tipo de trastornos. Tener algunas técnicas como es la respiración, la técnica de relajación, respiración, la terapia de exposición ante el suceso, la terapia de sensibilización sistemática que se genera a partir del hecho. Esto más que nada se trabaja en la parte de la terapia, y en parte sí, es muy importante que el paciente primero se haga un plan de intervención para poder llevar a cabo estas técnicas. Muy bien, Cari. Y hablabas de esta parte emocional, ¿no?, que afecta a las personas. Y Cari, ¿tú crees que también afecte a los animales este tipo de fenómenos naturales? ¿No? Decía algo sobre los venaditos. Los venaditos son animales muy nerviosos, ¿no? Que los quieres incluso hay animales que se han muerto cuando los transportan de un lugar a otro por el miedo, o se ponen mal, ¿no? Y no me quiero imaginar también el miedo que sintieron durante el huracán, ¿no? Bueno, aunque es un poco más complejo, ¿no? Yo creo también hablar sobre de los animales, o sea, las primeras investigaciones que surgieron en la TCC fueron con animalitos, fueron en un laboratorio con ratas, con palomas, y lo que se analizaba era la conducta de los animalitos, ¿no? Poder ver, analizar, un análisis exhaustivo acerca de la conducta, acerca de ellos. Era importante primero
la parte de cómo los animales se comportan, ¿no? Y a través de eso hacer unas herramientas de investigación para poder llevar a cabo esos modelos de la terapia, ¿no? Más que nada de la conducta de niños. Y para mí sí, esa parte de la conducta de los animales, para mí sí es muy importante hablarla dentro de ese tema porque abarca muchas cosas importantes. Hablaba bien el maestro Lalo, el ser humano no está muy alejado a la parte de la cuestión del desarrollo, ¿no? del ser humano, que estamos enfocados e inmersos en algo que todos juntos podemos contribuir ante las necesidades de poder cuidar el medio ambiente, poder cuidar ante nosotros la parte de los animales. Yo recuerdo que esta noche, por ejemplo, los animalitos que yo tengo son 2 perritos, y yo recuerdo cómo en ese momento como que decían, tengo miedo, ¿no? Y ante esa situación yo creo que el ser humano en ese momento se ve vulnerable ante la situación y dice, no, es que en realidad en ese momento te das cuenta que tanto tú tienes miedo, el animalito también tiene miedo, y es así como que no hay diferencias, ¿no? No hay diferencias en esa parte porque nosotros también somos parte de eso, ¿no? También somos parte del medio natural. También somos seres humanos que tenemos que ser más sensibles ante estas situaciones. Y es muy importante la parte que mencionaba también mi compañero, ¿no? Del cuidado del medio ambiente para poder contribuir socialmente en los jóvenes. Muy bien. Pues antes de terminar, quisiera concluir con una pregunta para los 3. ¿Qué experiencias les deja el Otis? Saúl. Porque yo, muchas experiencias. Ahorita que la psicóloga toca un tema fundamental que es la ansiedad, viene a mi memoria así rápidamente. Estaba leyendo hace unos días un informe del National Center de Alabama, mencionaba algo relacionado con la ecoansiedad, que es el término que la comunidad científica le está refiriendo a estos episodios traumáticos derivados de estar expuesto a un evento de este tipo. Y lo comparaban con otro informe donde hacen un top de los eventos naturales que generan mayor trauma en la población y ponían en primer lugar a los huracanes. Y ahorita que escucho a la psicóloga mencionar que hace toda esa descripción maravillosa de cómo impacta y cómo esa huella pues nos ha marcado porque hoy en día no es fácil. Incluso yo he escuchado a familias que han dicho, la próxima vez que anuncien que viene un huracán nos vamos a ir, que tienen miedo a la lluvia. Y bueno, esta situación se tiene que atender, ¿verdad? Se tiene que atender porque todo el puerto de Acapulco no se va a tener que desplazar la próxima vez que venga una lluvia. Sino, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar solo Acapulco. Pero bueno, sí, familia, hay que buscar ayuda, que una buena psicóloga, y si no, vaya con el psicólogo de su confianza para que atendamos esta parte emocional, esta parte que pues al final del día nos compete a todos. Y ahora sí, madrina, ya respondiendo a su pregunta, ¿qué experiencias, mucho aprendizaje en materia de protección civil considero que nos hace falta? Tenemos que trabajar, demasiado tenemos que trabajar. Fíjese, Otis vino a desmantelar restaurantes, hoteles, casas, todo, pero también vino a desmantelar a una gran cantidad, o a descubrir, mejor dicho, una gran cantidad de personas que se dedican a la investigación del tema de desastres naturales. Que, por cierto, hay una discusión por ahí si son desastres naturales o no, pero bueno, vino a descubrir que hay mucha gente preparada en nuestro estado, que tienen suficiente capacidad de poder informar a la población, de poder dar cursos, talleres y todo esto, que sería necesario que se comparta, porque si tienen el conocimiento en materia de construcción, en materia de protección, hay que hacerlo. Ya nos dimos cuenta que la sociedad lo necesita. Les hago una pregunta, ¿ustedes han tomado una capacitación para casos de tsunamis, por ejemplo? ¿Usted sí? ¿Usted? No, yo no. ¿Usted? Ustedes que nos ven ahí en pantalla han tomado una capacitación, y si no lo han hecho, pues deberíamos de exigir por lo menos que se empiece a trabajar
estos temas, porque si el huracán categoría 5, que nosotros lo veíamos muy lejano, se volvió realidad, el tema de los tsunamis también los tenemos que estar teniendo ya muy presentes. Y bueno, lo demás es el tema del trabajo, sociedad civil, gobierno, universidad, municipio, que si nosotros queremos salir rápidamente de una crisis, tenemos que trabajar en conjunto para dar solución a esas problemáticas, porque de lo contrario nos quedamos estancados. Así que familia, los invitamos a que por favor tomen conciencia de esto, empiecen a actuar, acérquense, expresen lo que tienen que decir, porque va a ser la única forma en que nosotros vamos a poder avanzar y vamos a poder dar solución a todo aquello que nos aqueja. Muy bien. ¿Y tú, Lalo? ¿Cuál es tu experiencia que te deja hoy? Lo que me deja experiencia buena en todos los sentidos, obviamente la mala, ¿no? de lo que se vivió. Tal vez no me traumé tanto, obviamente sí tengo un nivel de trauma, ¿no? Pero como me activé, o sea, desde el momento que sí. Amaneció. Sí, tú ya lo viste, pues, ¿verdad? O sea, apenas platicábamos con alguien, que no les miento, pero desde el primer día que amanecimos del huracán Otis, este domingo que pasó es el primer domingo que me estoy relajando en mi casa. No había podido, literal. ¿Qué hago, no? Ya, ¿no? Entonces, hablando ahí, por ejemplo, con Gary, bueno, en el tema de Gary, la verdad sí, yo cuando desperté, bueno, no desperté, sino que ya me salí, traté de pasar a una parte que no pude pasar y vi toda la destrucción. O sea, al principio, aunque suene mal, como es una parte, un fenómeno natural, estaba como emocionado. Pero después cuando empiezas a asimilar toda la destrucción que ves, o sea, sí me dieron ganas de llorar, pero no es de que no pude, sino que no me dio tiempo ni de ideas, ¿no? En ese momento, porque les vuelvo a repetir, ese día así, desde las 7 de la mañana prácticamente, me activé y ya no tuve descanso, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, no me espanta mucho la parte natural, porque digo, son cosas naturales. Aparte ya he vivido, por ejemplo, el terremoto de aquí, pues no se compara nada con el que viví en el 85, ¿no? Yo soy un poco más grande que todos los que están aquí, entonces ya vivir el terremoto del 85 no se compara con vivir el terremoto que fue hace 4 años más o menos. Entonces ya había vivido huracanes, ya había habido tormentas cuando he salido a campo, entonces ahorita me tocó esta parte, pero... Pues ¿cuántos años tienen a los 200? No, ¿verdad? Muchos que les un poco más, ¿no? ¿Qué otra parte? Más que nada que yo siento que nos dejaría a todos, ¿no? Aprendizaje. Una, que no debemos menospreciar el pronóstico de la cuestión de protección civil, porque recuerden que es un pronóstico, no es estable, te puede cambiar en cualquier momento y ya tenemos la experiencia ahorita de que te dijeron que iba a llegar a las 6 de la mañana y llegó 6 horas antes, ¿no? Entonces todo puede cambiar, entonces no hay que menospreciarlo. Saulen dijo algo importante, ¿no? Que yo también he visto en las redes sociales, los memes, de que todos quieren huir de Acapulco. No, porque a donde quiera que te vayas, siempre va a haber un fenómeno natural. Entonces aquí los que vivimos en Acapulco debemos aprender a vivir con los fenómenos naturales, ¿no? Entonces debemos de saber que si es temporada de huracanes, comprar ciertas cosas o con lo que podamos, tratar de proteger nuestras casas, nuestras viviendas y no menospreciar los datos que nos da la protección civil, ¿no? En este caso. Esas serían las cosillas, no sé si sería aprendizaje. Un poquito de todo. ¿Y tú, Cari, cuál es tu experiencia que te deja La experiencia personal? Bueno, la experiencia personal para mí es la parte de empezar a ser más consciente de que hay procesos que se tienen que empezar a trabajar con la cuestión del cuidado ambiental. Yo creo que es muy importante el poder trabajar consigo mismo, porque una de las cosas más importantes es empezar a trabajar la parte de nuestras conductas, nuestras actitudes de acuerdo a la prevención de poder cuidar el medio ambiente, de poder ser más conscientes en reutilizar, de poder ser más conscientes de ya no utilizar tantos residuos como pues, el plástico y todas esas, la parte que nosotros nos vio, bueno, a mí lo que más me afectó fue la parte de cómo quedó, o sea, cómo la parte destrozada, las cosas que se quedaron en esa parte, para mí sí fue impactante.
Y yo dije, en ese momento uno tiene que empezar a hacer más conciencia acerca de cómo empezar a cuidar el medio ambiente. Y para mí ese es el aprendizaje que me genera la parte de que en esos momentos empecemos a trabajar más con programas, con la parte preventiva. Otra parte que se me olvidó mencionar que sí fue de más aprendizaje. Bueno, yo me considero hasta cierto punto humanista, no siempre tiendo la mano cuando puedo. Pero creo que ahorita, cuando anduve así en todo el ajetreo, creo que todavía me impulsó a hacer más con la gente, porque también tenemos que hablar de nosotros mismos, no nada más también de los animalitos, pero sí también tengo esa parte social, humano. Entonces, pues a veces yo podía andar en el carro y pues lo que pudiera llevar de gente me lo llevaba, ¿no? Y pues yo podía andar a lo mejor con un poquito más frío que en el aire acondicionado, entonces yo prefería dar el agua a la gente que andaba en la calle, que en realidad lo necesitaba, y así, ¿no? Entonces creo que eso también nos debe de dejar Otis, y no nada más Otis, sino empezar a ver ese apoyo, ¿no?, entre nosotros mismos, ¿no?, como civiles, ¿no?, que tenderle la mano cuando se pueda a la gente. Sí, pues es una de las experiencias, como decía, si bien tenemos como objetivo o como nuestro fin común es el cuidado del medio ambiente, pues que no se nos olvide que somos pues personas que sentimos, ¿no? Obviamente, pues como dice Lalo, lloré, yo sí soy bien chillona de por sí, ¿no? Entonces lloré, pensé en los animalitos, cómo se fueron sus hijitos, ¿no? Entonces empecé, sí, yo estaba con mi hijo sufriendo, pero esto a mí me deja, por ejemplo, gran experiencia valorar mi vida. Por ejemplo, el no andar peleando, no engancharnos, como dice Lalo. Una de las cosas buenas que me dejó inmediatamente fue ver a mis vecinos, ¿no? No sabía que tenía vecinos de la tercera edad atrás y que ayúdenme con el celular. Entonces, ¿cómo nos organizamos todos? Cuando a veces yo pues siempre ando corriendo, trabajando, y los saludo y adiós y hola. Entonces fue una de las cosas que también nos trajo, no todo fue malo, sí hay muchas cosas malas, porque también, bueno, hay gente que también se lastima, ¿no? Si decimos que no fue tan malo, pero también hubo experiencias buenas, ¿no? Y de esto el aprendizaje. ¿Cómo vamos a pasar de tener este miedo a ser resilientes, a tratar de aprender a vivir, como lo dice Lalo? Estamos en Acapulco, ya sabemos que estamos en la placa de Cocos, que aquí tiembla, y pues ver de qué manera, ¿no? En la mañana escuchaba a unos chicos que decían, ya no voy a poner mi techo de lámina sencilla, pues que nos quede la experiencia, que este huracán no digo que vaya a venir el próximo año, a lo mejor no viene, a lo mejor sí, a lo mejor en 5 años que otra vez necesitemos como este equilibrio, ¿no? Sí, claro. Porque al final la tierra lo demanda, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos conscientemente y también disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, bueno, antes de culminar, quisiera entregar unas constancias. Dice así: Estudio Verde otorga la presente constancia a Cari Quiñones Tapia como ponente al 9º conversatorio en línea de Estudio Verde en vivo, en el que se presentó el tema del miedo a la resiliencia, Huracán Otis, Acapulco Guerrero, 15 de enero. Firma tu servidora. ¡Bravo! Y el siguiente, con la misma lectura, para Eduardo Mendoza Almazán. ¡Bravo! Oye, pero préstamelo, porque aquí no llevas el deseo. Pero bueno, para hacer después la foto. Para la foto. Ajá. Y para Saulen Justino Jacinto Román, también como invitado especial. Gracias. Ahora que me entré el premio, me gustaría agregar algo. No, agradecerle por todo su apoyo, la verdad, que ha hecho, por toda la gestión que ha hecho con Reto Aguagro y llevar este apoyo a las comunidades. Ahora sí que la universidad tiene un fin, que es servir al pueblo, y creo que ustedes lo están haciendo. No pierdan ese ritmo, no pierdan ese sentido de conexión con la población, porque allá afuera hay una población que sufre, hay una población que lo necesita, y para mí hay una cosa que amo y que me encanta, que son los niños. En verdad, cuando veo un niño feliz, me regresa a la vida, porque además es como una pasión que tengo de poder trabajar con los niños. Y cuando los veo a ustedes llegar a las comunidades, cambiar ese momento gris, tornarlo de color para los niños, en verdad no saben cuánto me llenan de alegría. Entonces ustedes no pierdan ese ritmo, sigan llegando, lleguen a más rincones de cada región de nuestro estado,
porque lo necesitan. Y bueno, ya un corte comercial también, estos fenómenos forman parte de la naturaleza, familia, y debemos entender que el ecosistema está destinado a ser destruido. Entonces, lo que sí tiene que ocurrir también en el mismo ecosistema es que debe de haber una recuperación para que no que llegue otro fenómeno de este tipo, pues tengamos una forma de poder subsistir en ello. Entonces, hay que entenderlo de esa manera, lo decía Rachel Carson, que la naturaleza no depende de nosotros dependemos de la naturaleza, y bueno, ya es tiempo de hacer hincapié en ello. Gracias. Así es. Pues gracias, ahí síganos en sus redes sociales, todos tienen si tienen más preguntas por ahí las dejan y ya posteriormente se las vamos a contestar. Y bueno, ya nada más para finalizar, saludos a Roxana, Stacy, que se conectaron, Brenda Salgado, Liz Salaña, José Galeana, Leo Salaña, saludos a Arman Lórez también, Cristian Mateo, Rosa Iris, Andrea Lisset, Tania Reséndiz, Araceli Torres, Carla Bailón, Marisol Hernández, Olivia Flores, Jazz Organista, Eduardo López, y creo que a todos. Pues agradecerles a todos, recordarles que pequeñas acciones podemos lograr grandes cambios, ¿no? Nos vemos para la próxima. Saludos a todas y a todos.